mis amores, bienvenidos una vez más a su programa Vestidas de Gloria con una servidora, María Jacobo. Y vamos a continuar con todo lo que hemos comenzado en las semanas pasadas, donde estamos tratando el mapa de nuestra vida. Y en esto hemos hablado de temas interesantísimos desde nuestra identidad, desde nuestra imagen, quiénes somos, cómo tomamos decisiones, nuestras elecciones que son tan importantes. Y también en esta semana entramos a la tercera parte y la semana pasada comenzamos con esto de las etiquetas, que es ¿qué llevo conmigo? ¿Y por qué comencé con las etiquetas? Porque nosotros, desde muy niños, nosotros comenzamos a arrastrar nombres o a llevar mandatos de nuestra sociedad, de nuestra familia, acerca de nosotros, sin haber evaluado si realmente eso tenía que ver conmigo. Y esas etiquetas nos hacen mucho daño al crecer y generan en nosotros cargas y sobre todo heridas que no se sanan si no estamos conscientes de esto. ¿Y por qué yo te hablo de esto? Porque cuando tú vas a tomar un viaje, y esto lo hablábamos una vez, lo trajo como una propuesta un pastor que vino invitado a nuestra iglesia, sobre el qué son estas cargas que son necesarias e innecesarias. Y esto inmediatamente yo lo adapté al plan de vida. ¿Por qué? Porque en este mapa de nuestra vida yo tenía lo que era ese peso que nosotros llevábamos y que marcaban nuestras heridas. ¿Y qué más, qué mejor que darle una perspectiva cristiana a esto? Porque las cargas nosotros las llevamos como una elección. Tú decides qué carga llevar. Si vas a viajar, tú decides qué vas a poner en tu maleta física. Y asimismo en la vida nosotros aprendemos a tomar y a soltar cosas que nos han pasado. Entonces esas cargas, por eso digo innecesarias, cuando tú haces ahora, quiero que en el mapa de vida hagas una sección que hable de cargas necesarias o innecesarias y también inesperadas. Y cuando hablamos de estos tres tipos de cargas, para mí es importante que entiendas que hay cosas que nos van a parecer difíciles. Hay cosas que nos van a parecer que en el momento no es lo que yo quiero llevar. Pero el Señor nos dice en su palabra, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces en esta parte hay cargas que nosotros debemos de llevar como necesarias. A mí me decía una amiga el otro día, Dios mío, María, tengo casi 60 años y durante la pandemia, ya ahora que finalmente estoy disfrutando de mi libertad, salí de una relación bastante como que dañina, para no decir otra palabra. Era muy violenta su relación. Durante la pandemia, su esposo decidió hacer otra vida y para ella fue una libertad. Entonces, ¿por qué? Porque la liberó de algo que ella por años estaba luchando, que era una violencia familiar. Sus hijos se habían ido al college y cuando ella cree que va a comenzar su vida de cero, entonces su mamá se enferma, siendo una señora ya muy mayor. Entonces ella dice, ¿y por qué para mí esto es una carga? Y yo le decía, ¿y por qué no lo ves como una bendición? Y me dice, ¿cómo yo puedo ver esta enfermedad de mi mamá en la cual yo la tengo que cuidar una bendición? Entonces yo le decía, tienes que verlo desde el punto de vista que tal vez pronto tu mamá ya no esté aquí en este plano terrenal. Y que esa es una oportunidad que Dios te está dando para compartir con ella, para conocer un poco más de tu vida, de tus ancestros, de las personas que han impactado la vida de ella, de ese mensaje, de lo que ella ha aprendido en estos años, de que ustedes abran su corazón y tengan una relación más íntima. Porque muchas veces nosotros estamos en nuestros hogares y a pasar del tiempo con nuestros hijos, vienen, nacen, crecen, se desarrollan, se van de la casa y miramos hacia atrás y nos preguntamos, ¿qué tiempo de calidad pasamos con ellos? ¿Qué sembramos en el corazón de nuestros hijos? Y esto es una de las cosas que también muchos padres me dicen que son cargas que tienen al final de sus días. Que se preguntan, ¿hice yo un buen papel de papá o de mamá? ¿Cómo yo he sido como padre? Y en esto, ¿por qué te digo? Porque son de las cargas que nos ponemos. Y ahí donde estás, te quiero decir que tú eres el mejor mamá o la mejor papá para ese hijo que trajiste al mundo, porque Dios lo eligió
que así fuese. En ti están todas las herramientas y todo lo que ese hijo necesita para desarrollarse en esta sociedad y para que llegue a su propósito. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque todas nuestras acciones conllevan a una consecuencia. Y muchas veces nosotros vemos las cosas como mal, entre comillas, y en realidad Dios nos está dando una oportunidad para crecer en esa área, para que nosotros podamos encontrarnos a nosotros mismos y decir, lo voy a hacer diferente. Entonces, dentro de las cargas innecesarias, ¿cómo puedo yo decir que algo es innecesario? Es porque me cuesta sostenerla. Me da tristeza, me da dolor, pero también me genera culpa, pecado. Estas son cargas innecesarias. Y ahí dentro de esa columna que tú tienes, quiero que tú pongas cuáles son esas cargas que yo no debo de llevar más. Una persona me decía también que había tenido una relación extramatrimonial y que esa carga de saber que le falló a la persona que más ha confiado en ella, la estaba matando. Entonces yo le dije, llévale tu carga al Señor y Él va a saber qué hacer con ella. Y te va a dirigir a ti también. Porque nosotros no podemos ser perfectos en todo. Cuando nosotros nos creemos perfectos, viene lo que dicen cuando se te cae un santo del cielo. Porque tendemos a idealizar a las personas. Y nadie es perfecto. Entonces, ¿qué tienes tú que llevar contigo? Lo que aprendiste de esas heridas. Lo que aprendiste de cada una de esas metidas de pata que tú has dado en la vida hasta hoy y que tú has dicho, esto no lo hago más porque me generó mucha culpa o me generó dolor o me generó que tal vez perdiera a una persona que yo valoraba mucho, amaba mucho. Esto es un aprendizaje. Cuando tú conviertes eso que el enemigo intentó desarrollar en tu vida o enviártelo a tu vida para destruirte y tú lo cambias en algo bueno, en algo positivo, sabiendo que esto trajo en ti un crecimiento, que es lo que dice Dios en su palabra. Lo que el enemigo intentó para mal, yo lo cambio para bien en tu vida. Y ese bien significa que aprendí, no lo vuelvo a hacer de esa forma, porque sé las consecuencias que llevan. Y no solamente lo aprendiste tú, sino que también cada persona que está en tu familia, que tú ahora puedes dar testimonio o hablar de esto abiertamente y decir, ¿saben qué? En realidad, eso es algo que a mí no me conviene. ¿Y de dónde generamos nosotros nuestro comportamiento? Y cuando ustedes saben que yo estoy ya a punto de graduarme de mi maestría en psicología holística y lo he dicho varias veces por acá porque creo que la imagen interna a nosotros nos ayuda mucho a poder proyectar nuestra mejor imagen externa. Y vestirse de la gloria de Dios, que es lo que hablo mucho en este programa, conlleva un trabajo personal de nosotros pasar cada proceso de nuestra vida y sacar lo bueno. Quitarte, despojarte de ese viejo hombre y ponerte esas vestiduras que Dios tiene para ti. Entonces, nosotros cuando venimos desde niños, venimos muchas veces con cargas que vinieron de heridas, o que salieron de heridas. Hay 5 heridas de la niñez que nos marcan a nosotros. Y estas 5 heridas van a transformar cómo nosotros vamos a experimentar la vida. Porque lo vamos a ver a través del filtro de esas heridas. Y todo ser humano pasa por esas heridas, por las 5. Pero cada una de ellas genera en nosotros una marca diferente de acuerdo a cómo esas heridas nos impactaron. Cómo se quedó en nosotros un momento en específico. Y cómo yo sé que esto nos marca de una forma profunda. Cuando tú estás hoy día en el presente y ves a tu niñez, te acuerdas de algo, te acuerdas de un evento, pero te acuerdas cómo te sentiste. Puedes ver a las personas, puedes recordar algunas veces que tenías puesto, o tu abuela, o tus padres, o tu entorno. Puede que no, la mayoría de veces no nos acordamos de tanto detalle, sino lo que pasó y lo que me hizo sentir. Y cuando algo a ti te marca, que te da temor, porque las heridas generan en nosotros un miedo, y eso es lo que hace el enemigo. Por eso Dios nos dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esa palabra, dominio propio,
En la Biblia, cuando lo leemos en el texto en inglés, nos dan una mente sana, saludable, completa, capaz de razonar. Entonces nosotros tenemos que traer nuestros miedos y empoderarnos sobre ellos. Tomar el control de estos miedos y vivirlos y sobrevivirlos, porque es una elección nuestra para poder llegar a vivir una vida en plenitud. Y la primera herida que te voy a hablar es el miedo al abandono. Y cuando nosotros tenemos miedo al abandono, nosotros lo experimentamos, cuando en la infancia tuvimos mucho tiempo de soledad. Cuando tuvimos falta de afecto, falta de compañía, de protección. Muchos niños son dejados solos por sus padres. Y yo sé que muchos padres me dicen, es que tenemos que trabajar. Es que mi hijo llegaba más temprano de la escuela y lo dejé solo. Lo dejaban 2 horas, eso no es nada. Ese muchachito o esa muchachita son muy dramáticos cuando le expresan un miedo. Y esta parte nosotros nunca le pedimos a nuestros hijos la opinión de que ¿cómo tú te sientes? ¿Realmente te da miedo? ¿Qué puedo yo hacer para que este miedo mengue? ¿Por qué? Porque la herida del abandono muestra también carencias afectivas. Y en muchas ocasiones estas personas crean dependencia emocional. Ese niño, cuando ha tenido falta de apoyo integral, entonces crean una dependencia emocional. ¿Por qué? Porque no toleran estar solas. No saben estar solas. Y como muchas veces lo que hacen es que no sueltan una relación por ese miedo. Y es también, ¿saben lo que hacen esas personas? Que llegan a sabotearse de tal forma que abandonan las relaciones sanas por el miedo a que esa persona la abandone y ellas se adelantan. Imagínense ustedes como mecanismo de protección. Y muchas personas andan heridas por ahí buscando excusas en la pareja que tienen para abandonarlas, pero en realidad hay un niño herido ahí adentro con un miedo terrible a que le abandonen. ¿Y cómo se sana esa herida de abandono? Se sana trabajando el miedo a la soledad. Pasando tiempo de calidad contigo. Sabiendo que una persona que esté en una relación contigo no te completa. Tú eres una persona completa. Tú eres todo lo que tú necesitas y en ti está todo lo que tú necesitas para sobrevivir y para llevar una vida en abundancia y feliz. Entonces no tienes que tener miedo de quién está conmigo y quién no, quién me va a dejar y quién no, porque en ti tú estás plena. Entonces esto es bien importante, que tú que eres mamá y papá, hoy día que estés ahí, te preguntes, ¿cómo yo puedo evitar esta herida en mis hijos? ¿Sabes qué? Pasando tiempo de calidad con ellos, dialogando a menudo con ellos, prestando atención consciente a lo que ellos necesitan, y si te dicen que tienen miedo a algo, acompañarlo en ese miedo y no burlarte o no negar ese tiempo de calidad. Porque muchas veces pensamos que estando en la casa y estoy fregando y estoy hablando con mi amiga por teléfono y estoy mirando la televisión y mi hijo que quiere hablar conmigo le seguimos diciendo después, ahorita muchacho no molestes, cuando tal vez él tiene una necesidad o ella de tu presencia. Entonces cuando tú dices un momentito a tu amiga, dame 5 minutos que mi hija o mi hijo me quiere hablar, y cierras ese teléfono, o le dices a tu hijo, mi amor, dame 5 minutitos, termino esta conversación y ya estoy contigo, esto hace que él tenga seguridad o ella en sí mismo y que yo soy valioso para mi mamá y que ocupo un lugar en la vida de mi mamá o de mi papá, tú que nos estás escuchando. Y antes de continuar con la próxima herida, quiero decirte que tú puedes encontrarme en mariajacobo.net. También me puedes encontrar en Instagram en @mariajacobo y en @vestidasdegloria. Y si tú estás comenzando a escuchar o comenzaste a escuchar
este programa, hace poco estamos hablando qué cargas o qué es lo que yo tengo que llevar en mi vida, cuáles son esas cargas, esos pesos que tengo que soltar y cómo reconocer que tengo ciertas heridas en mí que generan esta carga o este peso. Hemos hablado, la primera de las heridas que hablamos fue del miedo al abandono, y ahora vamos a hablar de la segunda, que es el miedo al rechazo, que es una de las heridas más profundas que existen, porque implica que esta persona rechaza sus pensamientos, sus sentimientos, escuchen esto, y vivencias. El rechazo a nuestro amor e incluso a nuestra propia persona tiene su origen en la experiencia de ¿qué? De la no aceptación de nuestros padres, familiares cercanos, abuelos, hermanos o igual, amigos a medida de que vamos creciendo. Y cuando nos sentimos rechazados, ¿saben lo que se siembra en nosotras? Una semilla de autodesprecio. Comenzamos a odiarnos o a odiar eso que llamamos nuestro ser. Y lo interiorizamos. Y comenzamos a criticarnos. Y por la más mínima crítica nos autoflagelamos. Y esto genera un sufrimiento terrible en la persona. Porque comienza a buscar siempre la aprobación y el reconocimiento de los, sin importar cómo otros te critiquen o te perciban. Porque tienes que trabajar en tus inseguridades. Tienes que comenzar a sentirte capaz de ti mismo o de ti misma, de que tú sí vales y que es importante que tú te autorreconozcas, de que tú te respetes y de que tú te ames a ti mismo, que bastante hablamos del amor propio. Y cómo nosotros podemos prevenir esta herida en nuestros hijos, teniéndoles respeto, señores. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que respetan a su hijo o a su hija? El respeto les genera seguridad. Y también tenemos que enseñar a nuestros hijos a que ellos deben de aceptar críticas positivas y negativas. Porque aún las negativas yo las puedo escuchar y decir no van conmigo y está bien. Alguien puede percibir algo totalmente diferente de mí, pero esto no me define porque yo sé que yo no soy esa persona. Y todo tiene que ver con el amor propio. Y esto no importa la edad del niño, cuando el niño te tenga que decir algo, respétalo. Cuando el niño te diga no me gusta esto, escucha qué es lo que no le gusta, pregúntale por qué. Porque a veces tenemos tradiciones familiares y no necesariamente a todos nos tienen que gustar. Es tu tradición familiar, yo puedo crear las mías, puedo participar, pero no puedo decir que me gustan. El otro día mi hijo me decía, estamos preparándonos, hoy día estamos hablando un poco del tema de la vacuna. Y mi hijo Angel, para los que me conocen y me siguen en Instagram, ven que pongo muchas fotos con él, me dice, estoy haciendo la cita para la vacuna. Y me dice, ¿sabes qué, mamá? Ponle pausa a eso de la vacuna. Y yo le digo, mijo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y me dice, porque no he escuchado todavía el primer research, y esto en español sería estudio, que hable de los efectos de la vacuna sobre mi población. Y yo, ¿de qué población tú me hablas? Me dijo, mamá, tú sabes que soy autista. Entonces no hay suficiente data y ya se sabe lo que las vacunas pueden ocasionar en algunos niños. Ya se han ganado, oye lo que él me ha dicho, ya se han ganado en la corte demandas porque sí, en algunos casos la vacuna se ha comprobado que causa algunos efectos negativos en nosotros. Entonces, yo necesito más información para sentirme cómodo para ponerme esta vacuna. ¿Y saben lo que yo hice? Sí, cancelé la cita. Porque es su cuerpo. Es su vida.
Él también tiene algo que decir. Entonces yo no puedo como eliminar su pensamiento y tomar todas las decisiones yo de una familia que él hace parte. Él y yo, mi hijo Pedrito, su papá, esté con nosotros viviendo o no, porque somos familia. Y cada una de nuestras opiniones son importantes. Entonces, el hecho de que yo no tome una en cuenta no significa... lo que le estoy enseñando a mis hijos es que no se está incluyendo. Por tanto, lo estoy rechazando cuando no escucho lo que tiene que decir. ¿Y por qué yo te estoy hablando de todo esto? Vamos a dejar otras heridas para la semana que viene, porque estamos ya llegando al tiempo final. Pero quiero decirte que ahí donde tú estás, si tú has sido o sientes que fuiste víctima de, y no me gusta usar esta palabra, pero que tú sientes en tu corazón algún tipo de abandono, o sabes que sufriste abandono y que sufriste rechazo desde niño, hay alguien que te acepta y te ama sin importar dónde estés, que hayas nacido, dónde naciste, qué hayas hecho, sin importarle nada de tu pasado y que pagó un precio por ti en la cruz. Y ese es Jesús. Y ahí donde tú estás, yo quiero que tú digas, yo soy aceptado y aceptada en Él. Él pagó el precio en esa cruz, no por toda la humanidad, sino para todo aquel que en Él crea. Y ahí en esa cruz, Él tomó tu lugar. ¿Cómo yo te digo esto? El lugar de María Jacobo. O sea, Él se llamó en esa cruz María Jacobo y tomó toda acta, toda etiqueta, todo lo que el mundo te podía señalar que era contraria a ti o a mí. Voy a poner el ejemplo mío. Y la clavó en esa cruz. Ya no era Cristo en esa cruz, era yo. Y cuando Él tomó todo esto, puso en ti, en mí, su justicia. Entonces ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y si ahí donde tú estás, tú abres tu corazón y le dices, Señor Jesús, yo quiero que tú entres a mi corazón y a mi vida y me reveles cuáles son esas cargas que yo tengo que llevar. ¿Qué yo he estado haciendo mal hasta el día de hoy? ¿En qué áreas yo necesito cambiar? Porque esto no te lo puede decir nadie. Yo puedo darte un consejo, pero al final, dentro de tu corazón, el único que lo vas a saber eres tú y Dios. Y que tú pongas todo esto delante de ti, que tú ahí tomas un momentito de oración y lo invites. Y la misma palabra de Dios dice que cuando tú invitas a Jesús a tu vida, tú has pasado de muerte a vida y ya tienes una vida eterna cuando tú lo reconoces a Él como Señor y Salvador. Porque toda herida tiene un solo bálsamo que se llama la sangre de Cristo. Y sí, tenemos muchos conocimientos, yo tengo muchos conocimientos allá afuera, pero todo conocimiento y toda ciencia me apunta a Él. Entonces yo quiero que tú te quites todas esas viejas vestiduras y te pongas las nuevas. Y por eso estamos hablando de estas cargas. Vamos a seguir con estas heridas la semana que viene, que es de la humillación, la herida de lo que es la injusticia y el miedo a confiar o la traición. Vamos a terminar esas tres heridas y luego vamos a hablar de cuáles son esas cosas que nos tenemos que poner. Vamos a quitarnos todo esto para ponernos lo nuevo. Así que te espero la próxima semana a la misma hora por este mismo lugar. Gracias por estar aquí. Se despide de ustedes María Jacobo y puedes encontrarme en mariajacobo.net y en Instagram @mariajacobo y @vestidasdegloria. Los amo mucho. Hasta la semana que viene. Dios les bendiga.